Amados hermanos, Dios premia la obediencia que nosotros tenemos hacia Él. Basados en ese tema, miraremos la palabra preciosa del Señor. No podemos olvidar que nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros, un Dios que cumple lo que ha prometido a su pueblo. Él no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. En esto vemos la seriedad de parte de Dios. Y desde el principio nosotros hemos conocido que Dios es un Dios grande, hacedor de maravillas, un Dios que todo lo puede, y todo lo que hay en el mundo, nos incluimos nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios que existimos. No es por nuestras propias fuerzas, no por nuestras capacidades, porque lo que somos lo debemos a Él. A Él. Sin Él nada podemos hacer. Y en la Biblia está claro, Dios dice: sin mí nada podéis hacer. De tal manera que Dios pide de nosotros obediencia ante todo. Por difícil que a nosotros nos pueda parecer la palabra, sin embargo, no es difícil, no es imposible, porque en la infinita sabiduría de Dios, Él nos ha dejado una palabra, la cual nosotros entendemos que es inspirada por Dios, pero no es imposible para que el ser humano la obedezca. Dios no es injusto, Dios es justo y sabio en todo lo que ha hecho. En Dios no encontramos ni una sola equivocación que digamos Dios se equivocó. No. Y la Biblia, siendo un libro tan extenso en su escritura, no hay contradicción alguna. Eso es admirable. No hay contradicción. Aunque a nosotros nos puede parecer que Dios se equivocó, que este texto no debía existir. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en la infinita sabiduría de Dios no hay equivocación. Todo es, mire para acá, perfecto. Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Él dio estatutos, Él dio mandamientos, a los cuales nosotros en este momento Dios nos concede llegar hasta aquí, corriendo esta carrera. Nos concede el privilegio
de alcanzar grandes victorias espiritualmente, pero también podemos testificar que el Señor nos ha bendecido físicamente. Si usted quiere decir amén y usted cree que esto es verdad, que Dios nos ha bendecido dándonos salud, porque de otra manera ya estaríamos muertos, ya estarían contando la historia, fulano de tal era buena persona. Pero si estamos vivos es porque a Dios le ha placido bendecirnos dándonos vida y vida en abundancia. En la parte emocional también el Señor, en su infinita misericordia, nos ha ayudado. Sí, Él ha guardado nuestro corazón. Él ha tenido aún control de nuestras emociones. ¿Por qué no estar agradecidos? Económicamente Dios no nos ha faltado. Dios siempre nos ha suplido lo necesario. Seguimos mencionando acerca de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros y seguimos encontrando cosas que aún nosotros nunca llegamos a pensar obtener. El Señor ha confiado en nosotros muchas más bendiciones. Así, hermanos amados, que como pueblo de Dios, hoy, siendo parte de la iglesia del Señor, debemos ser un pueblo agradecido. Un pueblo consciente de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de honrar a Dios. Puede ser, vuelvo a mencionar, a nivel familiar, ¿cierto que sí? Hay que hacer las cosas para honrar al Señor, para glorificarlo a Él. Y el compromiso que tenemos con el Señor es que la palabra se extienda en medio de nuestra familia, pero también en medio de todas las personas que nos rodean. Que se conozca esta palabra, que hablemos de ese Dios que es justo, que no se equivoca, que Él va llevándonos siempre hacia adelante, porque Él ha propuesto bendecir a cada uno de los que le honramos. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Es un versículo, por supuesto, conocido, pero allí habla de lo importante que es ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios y perseverar en la fidelidad para alcanzar recompensas. Si lo tiene, lo vamos a leer, si no en las pantallas ahí. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, y una promesa de Dios: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pues son palabras que Dios da proféticamente, y a través de esas luchas, a través de esas batallas, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. No debemos tener miedo, no debemos tener temor, aún si hay alguna mala noticia, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Y si Dios quiere bendecirnos, Él puede permitir una prueba. Él puede permitir un momento difícil para que después de ese momento que nosotros salgamos victoriosos, podamos ver las recompensas de parte del Señor. Pero el verso dice: para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero luego dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Si es necesario morir, que estemos dispuestos, con alegría de corazón. Uno, aún en el Señor, con mucha alegría debe esperar la decisión que Dios quiera y tenga para con nosotros. Lo que sea, está bien, Señor, está bien. Pero Él dice que si somos fieles, aún hasta la muerte, mire esa recompensa tan maravillosa: yo te daré la corona de la vida. No es en vano. Esta batalla es netamente espiritual. Usted la puede comparar con los versículos que encontramos en Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra quién es nuestra batalla? No es humana, es netamente espiritual. No es una batalla contra el hombre, es una batalla contra las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, del diablo, de los demonios. Pero también Dios está ahí para darnos lo que nosotros necesitamos para pelear la batalla, como son las armas que Él nos entrega, espirituales, por supuesto. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra el diablo. Eso lo entendemos claramente. Pero es una batalla fuerte, que sin la ayuda del Señor sería imposible. Imposible. Necesitamos la ayuda de Dios. A la Biblia no podemos añadirle, porque es un mandamiento, pero tampoco podemos quitarle. Ni le añadas ni le quites. Así nos parece, en un momento nos puede parecer fuerte, pero es la palabra de Dios. Es la palabra preciosa del Señor. Y el llamado de Dios para que guardemos nuestra alma. Un poquito adelante, en el capítulo 4 de Deuteronomio, el Señor nos advierte de las luchas, las batallas que vamos a enfrentar de diferentes maneras. Pero en medio de todo eso, el Señor nos dice que nos guardemos para que nuestra alma no se corrompa. El verso 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, o sea, lo contrario a la voluntad de Dios. Aquí está hablando de la idolatría, del paganismo, de cosas, pero podemos incluir todo lo que tiene que ver con el pecado. El pecado, ya sabemos claramente que hace división entre Dios y el hombre. Pero Dios dice que nos guardemos, que nos cuidemos, porque hay un versículo que muchas o pocas veces mejor se menciona. En el Antiguo Testamento está registrado y también está registrado en el Nuevo Testamento. Y es el verso 24, para que nosotros lo veamos. Porque muchas veces solo se nos presenta a Dios como el Dios de amor y de misericordia. Pero aquí en este pasaje, el Señor, después de hablar claramente, después de decirnos que debemos guardarnos, debemos cuidarnos, debemos estar separados
del mundo, de las cosas del mundo, del pecado que nos asedia cada día, viene una advertencia: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. O sea, si no somos fieles, podemos ser consumidos. Nuestro Dios es un Dios celoso. Celoso. No vamos a aprovechar de este texto para darle otra interpretación. Usar la palabra celos en otras situaciones donde nos puede dañar el alma. Aquí habla de un celo porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios, es verdad que Él está para ayudarnos, cuidarnos, defendernos, dar lo mejor a su pueblo, pero de nosotros depende también. De nosotros depende. El verso 23: guardaos, no os olvidéis del pacto que de Jehová vuestro Dios. Amén. Ese pacto lo estableció Él para con su pueblo. Hoy la iglesia tenemos promesas extraordinarias, pero al mirar esta parte conocemos realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Al leer, al estudiar que nuestro Dios es todopoderoso. Y así como Él salva, también puede condenar. Nosotros no estamos autorizados por Dios para salvar a nadie, pero tampoco para condenar a nadie. Si es el caso de la predicación del Evangelio, Él dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice: id y salvad a toda criatura, que sería otra cosa. El compromiso sería mayor. Él nos envía a predicar las buenas nuevas y, por supuesto, a dar testimonio de la grandeza de Dios. Pero el salvar o el condenar a alguien, eso le corresponde a Dios. A veces nosotros nos queremos colocar como si fuéramos Dios, pero no es verdad. Es Dios el que tiene el poder para colocar o para quitar. Gloria al Señor. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Pero sí debemos huir, apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agrada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, Señor. Fuimos llamados a pelear una batalla espiritual, netamente espiritual. Pero vuelvo a repetir que el Señor habla que nos guardemos, nos cuidemos de hacer lo malo, para que nuestra alma no se corrompa. Gloria al Señor. La razón: Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Celoso. ¿Y en qué momento podemos desagradar a Dios? Cuando hemos hecho promesas delante del Señor: te acepto en mi corazón y te seguiré. Y tú serás, Señor, el dueño de mi vida. Y después nosotros le damos la espalda a Dios. Venimos al templo, cantamos, le adoramos, le glorificamos, pero cuando salimos del umbral del templo hacia afuera, nos convertimos en otra persona. Hacemos lo contrario. Estamos provocando a Dios a celos. Y no es nada bueno, porque podemos desagradar a Dios. Y todo aquel que desagrada a Dios, hermano amado, Dios lo entrega a la esclavitud del mundo, lo entrega a la esclavitud del pecado, lo entrega en vergüenza
quien quiera que sea. A veces ignoramos esto, pero es verdad. En el agradar a Dios hay bendición. En desagradar a Dios, lo que estamos buscando nosotros es que Dios entre en el celo que Él tiene por su pueblo, en este caso por la iglesia. Dios está ahí y eso nos puede privar de nuestra salvación y nos puede privar de todas las promesas que Dios tiene para su iglesia, que son muchísimas. Muchas son las promesas que Dios tiene. Ese versículo, porque nuestro Dios es fuego consumido, usted lo vuelve a encontrar en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 29. No estamos diciendo que Dios no es amor, Dios es amor. ¿Y cómo podemos comprobar que Dios es amor? Que nosotros estamos en pie, que tenemos el privilegio de vivir aún y ser participantes de las bendiciones de Dios. Eso nos deja ver que la misericordia de Dios permanece para siempre y que Dios es amor. Sí, Señor, Dios es amor. ¿Cuántos bendecimos a Dios? Yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28 y allí podemos ver cómo Dios premia la obediencia de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos, miramos todo esto, mire que la enseñanza es supremamente amplia, porque no es solo en el área económica, sino también en la espiritual, física, en el área familiar. Hay bendiciones de parte de Dios, muy grandes. El verso 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lo que miramos en el capítulo 4 habla de los mandamientos, estatutos y decretos. Aquí vemos cómo Dios está dispuesto. Dios es un Dios amplio, amplio. Dios no se cierra. Dios tiene sus brazos abiertos. Dios está dispuesto. Están las promesas. Dios nos concede el privilegio de probarle si es verdad o no es verdad. Porque Dios mismo dice: probadme en esto. No es malo que usted diga: yo quiero probar si Dios es real. Ore a Dios, hable con Él muy sinceramente y aún dígale: Señor, yo quiero probar si tu palabra realmente es la verdad. Póngale pruebas al Señor y espere. Ahora, si no hay una respuesta como usted quiere, no te preocupes, porque el silencio de Dios ya es una respuesta. No, pero yo le pedí al Señor, le dije: háblame con voz audible, y nada, no me habla con voz. Eso es una respuesta. Gloria a Dios. Que Dios responde. Pero Él también quiere probar nuestra obediencia y probar nuestra paciencia.
Que uno quisiera que Dios responda ya. Y Dios dice: bueno, tú quieres que te responda ya, pero yo quiero probar tu fe, quiero probar tu paciencia y quiero saber si estás dispuesto a esperar. Podemos hacer una oración y podemos pedirle algo al Señor hoy y la respuesta puede llegar en 10 años. ¿Estaríamos dispuestos a esperar 10 años? Ese silencio es una respuesta también. Usted no necesita de gloria a Dios. Ese silencio es una respuesta. Gloria al Señor. Bendita la misericordia de Dios. Pero aquí está, en este texto, el privilegio de poder oír la palabra de Dios. Mire usted que en la carta del apóstol Santiago encontramos que Dios nos habla y nos dice que debemos ser oidores y hacedores. Oidores, o sea, buenos oidores, que nos guste oír. Muchas veces nos gusta que nos oigan, pero cuando a nosotros nos toca oír, no nos gusta. Somos impacientes. Pero es la bienaventuranza de poder oír. Ahora usted mira en Apocalipsis, en las cartas escritas, que es bienaventurado el que oye. Bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, o sea, de este libro. O sea, es bienaventurado aquel que le gusta oír. Repito, muchas veces nos gusta hablar y hablar y que nos oigan, que nos presten atención, que nadie se distraiga. Pero cuando se trata de nosotros como oidores, hay los que no les gusta oír. Sin embargo, el Señor, refiriéndose a el caso de su palabra, su mensaje, dice: bienaventurados los que oyen. O sea, hay una bienaventuranza. Gloria al Señor. De tal manera que aquí encontramos que si estamos dispuestos a oír su palabra con atención, con mucha atención, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, quien quiera que sea, no necesariamente tiene que ser un ministro distinguido, puede ser alguien que no es distinguido, pero está exponiendo la palabra de parte de Dios. Nosotros debemos estar atentos, porque ahí Dios tiene una bendición. La bendición no viene por lo mucho que se mueva la persona o por lo elegante que hable la persona. La bendición viene, y eso es bíblico, la bendición viene por el oír la palabra. Hay bendición de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz. O sea, es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. No volverá a mí vacía. Isaías 55:11.
no volverá a mí vacía. Acontecerá que si oyeres. Ahí está la clave. Oír con atención. Oír con atención. Oír con reverencia. Porque es palabra viva. Dios tiene una bendición para mí a través de su palabra. Y cuando nosotros estamos atentos, porque esa es la clave. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Estamos en Deuteronomio 28, por si alguno está por allí confundido. Ahí está la clave. Querer oír la palabra de Dios y oírla con atención, porque así sea el texto más corto, el más corto. Entre los más cortos está: no matarás. Jesús lloró. ¿Qué le podemos sacar a uno de esos textos? Jesús lloró. Por lo menos preguntarnos, ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué lo hizo llorar? ¿Ve? Un versículo tan corto, pero que usted puede sacar de ahí, extraer de ahí, y ir por la palabra del Señor, investigar esa realidad. ¿Por qué lloró Jesús? Uno dice, no, pues claro, tenía que llorar. No es que su amigo, su íntimo amigo Lázaro había muerto. Y resulta que Jesús no murió porque no lloró porque Lázaro había muerto. Él no estaba llorando por Lázaro, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Para Jesús, Lázaro estaba dormido. Para su familia, para sus vecinos, había muerto, lo habían sepultado y ya no se podía tocar ese cuerpo. Pero cuando Jesús llega y habla con Marta, ¿de dónde le pusiste? Lo llevan allá. Y el Señor dijo, hay que quitar la piedra. No, Señor, no. Hace 4 y he de ya, Señor. Y esa es la realidad. Humanamente eso era verdad. Pero el Señor no tenía problema. Él sabía lo que iba a hacer. El cuerpo de Lázaro sería restaurado y Lázaro se levantaría de esa tumba. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que ese es nuestro Dios? Dicho de otra manera, cuando para nosotros no hay solución, el Señor está diciendo, al que cree todo le es posible. A Marta el Señor tuvo que hablarle con mucho cariño, pero le dijo, no seas incrédula. No seas incrédula. Le reprendió la incredulidad. La incredulidad es el segundo pecado más grave que hay en la Biblia. El primero, sin oportunidad alguna, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el segundo pecado grave que hay, que compromete la salvación del alma, es la incredulidad. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. ¿Y cuántos aquí lo creemos? Aleluya. Le dice Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mire, para Dios no hay nada imposible. Lo imposible lo estamos creyendo y formando somos nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Se acuerdan cuando el ángel vino para anunciarle a María, aquella joven, que el Señor Jesucristo iba a ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de ella? Y ella dice, ¿cómo será esto? Ella no podía entender. Ella no podía asimilar todo esto. Era una jovencita, solo temerosa de Dios y apartada del mal. ¿Y cómo? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo será esto? Y hay una respuesta tremenda de parte del ángel. Porque para Dios nada es imposible. Y eso es lo que nosotros tenemos que, hermano, aceptar de parte de Dios. Aunque veamos que hay oscuridad y que todo es oscuro por causa de una situación, un problema, una mala noticia, posiblemente miramos alrededor nuestro y vemos todo oscuro. Así lo podemos ver humanamente. Pero venimos a la palabra, reconocemos que somos hijos de Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Se activa en nosotros esa fe y comenzamos a ver una luz que comienza a alumbrar en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de esa noticia que nos ha sacudido. Es la fe. Y la fe nos lleva, nos mueve a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Por eso me detengo en esta parte. ¿Qué es lo que nos lleva a ser obedientes a Dios? Esta palabra tan maravillosa, estas promesas tan hermosas. Seamos buenos oidores de la palabra. Buenos oidores. Y si somos buenos oidores de la palabra, estemos seguros que vamos a ser también buenos hacedores de la palabra. Esta palabra va a llegar a lo profundo de nuestra vida y nos va a transformar. Es la palabra del Señor la que tiene el poder y la autoridad para transformarnos y convertirnos en una nueva criatura en el Señor. Sí, hermanos amados, aprendamos en nuestras oraciones, digámosle: Señor, ayúdame para ser un buen oidor de tu palabra. Y cada uno: Señor, que yo sea el mejor. Por eso cuando se da la palabra, entonces Dios se mueve a través de su palabra. Y Dios hace milagros. Dios hace milagros. Mientras la palabra del Señor es dada, es entregada, ese mensaje puede ser sencillo a través de la persona más sencilla que usted se pueda imaginar. Esa palabra comienza a hacer una gran obra. Y muchos son sanados de enfermedades físicas,
Muchos reciben sanidades. Muchos son restaurados. ¿Cuántas veces hemos llegado al templo emocionalmente destruidos? Emocionalmente sin saber qué camino vamos a tomar. Pero cuando somos buenos oidores de la palabra, esa palabra llega a lo profundo de nuestro corazón y se nos alumbra el camino, se nos alumbra, ¿verdad?, esa senda por la cual nosotros debemos continuar. Eso es lo maravilloso de la palabra. Y nos enamoramos de la palabra. Al enamorarnos de la palabra, nos estamos enamorando de Dios, que no hay otro como Él, porque Él tiene la respuesta. A veces buscamos la respuesta en el lugar equivocado. Y yo le digo, yo me he equivocado. Yo me he equivocado. Yo muchas veces he buscado la respuesta en el lugar equivocado. Pero cuando venimos a Dios, estemos seguros que Dios, en su fidelidad, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a sanar, Él va a tratar con nuestras emociones. Él tiene la respuesta. No todo está perdido. No todo está perdido. Es verdad, muchas veces nosotros oramos y decimos, bueno, ya, ahora sí, es el momento, viene la respuesta. Pero vuelvo a repetir, hermano, muchas veces Dios quiere probar nuestra paciencia, a ver qué tanto le amamos. Si estamos dispuestos a someternos, Él quiere probarnos. Es linda la voz de Dios. Estemos dispuestos para averiguar, preguntar por esta palabra, leerla, estudiarla, meditarla, para ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? Denote, si estamos dispuestos a oír la palabra que Él nos ha mandado, entonces, terminando el texto del verso 1 o del capítulo 28, terminando el texto, dice, también Jehová tu Dios te exaltará. Te exaltará. Aquí está dando una promesa al pueblo de Israel, pero esta promesa la podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, que somos parte de la iglesia hoy. Dios está dispuesto a exaltar a su pueblo. Dios está dispuesto a exaltar al que le ama, al que le honra. Gloria al Señor. El que está dispuesto a llegar hasta el final, si es necesario, aún con su propia vida. Cuando hablamos esto, nos estremecemos porque ¿acaso es necesario dar mi vida? Ninguno de nosotros sabemos qué planes tiene Dios con nosotros y qué falta de parte de Dios cumplir con la agenda que Él tiene con cada uno de nosotros. No sabemos. Ninguno de nosotros sabemos el día en que el Señor nos va a llamar a su presencia. Puede estar muy cerca ese día, como puede todavía estar muy lejano ese día. Pero como no lo sabemos, entonces esto nos compromete a ser fieles, a no descuidarnos, porque un leve descuido nos puede privar de nuestra salvación. Un leve descuido. Un leve descuido. En un leve descuido nosotros podemos extraviarnos del camino que el Señor nos ha trazado. Un leve descuido.
Pero si permanecemos ahí, hermano, fieles, firmes, mirando al Señor, corriendo esta carrera que Él nos ha trazado. Porque la vida cristiana es comparada con una carrera. Si usted lee cuidadosamente Hebreos capítulo 12, verso 1, mire que ahí habla de una carrera. Pero para no desviarnos, que nuestros pies no se desvíen del camino correcto que Dios ha trazado, es necesario que nuestra mirada, que nuestros ojos no se aparten del Señor. Ahí tenemos el texto 12:1 para mirar, por lo menos la segunda parte, donde dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y luego, ¿qué dice? Fuerte, dilo fuerte. ¿Cómo hay que correr esta carrera? ¿Se da cuenta que esto no es para cometer errores? Una carrera tiene que estar muy bien planeada. Porque si usted comienza desde el inicio a 100 por hora, cuando ya sea al final, no va a llegar ni a 1 por hora. No, es que yo quiero llegar ya. Y el Señor dice: con paciencia. Es cuando no se mira esto con temor de Dios, se cometen errores. Porque entonces uno va sin medir consecuencias. El asunto, en el caso nuestro, deportivamente y humanamente, de pronto se dice: bueno, esta carrera va por etapas, pero son 5,000 kilómetros. Usted sabe que son 5,000 kilómetros y se acabó la carrera. Aquí no podemos medirla por distancias o por tiempos. En el caso espiritual, es hasta que el Señor quiera. Y el Señor dice: hasta aquí, hasta ahí fue. De la invitación de parte del Señor es que corramos con paciencia. Pongámosle paciencia. Oh, pero yo quisiera, el Señor dice: con paciencia. A veces uno en la ligereza puede atropellar a otro. Miren nada más lo que sucede, que es un diario vivir en cualquier ciudad del mundo. La intolerancia, la impaciencia, y nadie quiere esperar. Accidentes, muertes, tragedias. Mujeres viudas, hombres viudos, pierden su esposa, su cónyuge, hijos huérfanos, etcétera, por causa de no tener paciencia. Pero aquí Dios nos llama a tener paciencia, porque esta es una carrera que hay que llevarla con fidelidad. La fidelidad es muy importante. Que Dios nos ayude. Y luego el verso 2 de Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Nota? Son ingredientes
que se necesitan y son muy importantes para poder terminar la carrera triunfantes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros prestamos mucha atención a esta palabra, nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien? Levanten la mano el que quiere que nos vaya bien. Aleluya. Ese es el deseo de Dios, que nos vaya bien. Pero hay un porcentaje muy alto que corresponde a nosotros mismos. Y ese porcentaje está en que tengamos en cuenta a Dios, tengamos en cuenta su palabra y pongamos un freno a nuestra vida. El apóstol Pablo dice: miserable de mí. ¿Y cuál es la razón? Porque se equivocaba en lo que él quería. Entonces él dice: no, hay que poner un freno. Y nosotros debemos colocar un freno en nuestra vida. Alabado sea Dios. Saber conducirnos en el Señor. Esto no es una carrera de velocidad. ¿Es una carrera de qué? De paciencia. Esto no es de velocidad. Esto más bien, dijo alguien, es como una prueba de obstáculos, donde uno va: Dios mío, esto está terrible, Señor, pero con tu ayuda, Dios mío, todo lo puedo en ti que me fortalece, Señor. Y logró pasar, y gloria a Dios. Pero mira para allá y no es una autopista. Es una vía con muchos obstáculos. Pero en el Señor somos más que vencedores. El Señor advirtió: habrá dificultades, habrá tropiezos, sí los hay. Sin embargo dice: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero habrá tropiezos. Y con sabiduría, con inteligencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante. Ni un paso atrás. Ni para tomar impulso. No, ni un paso atrás. Porque un paso atrás nos puede costar la salvación. Un paso atrás nos puede privar de los privilegios, bendiciones, recompensas que Dios tiene para su pueblo. Pero a nosotros nos gusta esto: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire para lo cual Dios nos ha llamado. De nosotros depende, amada iglesia. Dios está dispuesto a premiar, a recompensar la fidelidad nuestra. Y le digo, ya para terminar, Dios no se queda con nada de lo que usted y yo hagamos a favor de su obra, por sencillo que sea. Es que usted dice: no, pero realmente no fue nada. Pero eso que usted dice no es nada, no fue nada, no vale la pena, Dios le puede colocar un alto valor a eso que usted dice: no hice nada, no, yo no sirvo para nada, me equivoqué, quizás a mí Dios no me llamó. Tengamos cuidado con eso, porque Dios
Dios es bueno. Y aquí Dios dice que Él puede bendecir y nadie puede detener esa bendición, la cual Él ha decidido para cada uno. Porque Dios premia a cada uno, recompensa a cada uno según haya sido su obra, su esfuerzo. Y cuando la iglesia llegue ante el tribunal de Cristo, la iglesia, hablo la iglesia, el tribunal de Cristo es exclusivo para la iglesia. Allí no va a estar nadie que no se haya convertido. No habrá nadie que no haya perseverado. Los que lleguemos para estar ante el tribunal de Cristo es la iglesia, los salvados. Y es ahí donde muchos vamos a ser sorprendidos con las recompensas. Alguien dice: no, yo no hice nada. Pero Dios, que tiene sus ojos puestos sobre cada uno, está analizando. Posiblemente no fuimos excelentes predicadores. Nosotros quizás no fuimos algo importante. Pero quizás Dios dice: ¿cómo le parece? Que sí fuiste muy importante. Porque Dios recompensa a cada uno. El que ora tendrá una recompensa maravillosa. Pero aún las personas que no son muy distinguidos por lo que hacen, pero que están atentos que la casa de Dios esté tan bonita como usted la ve esta noche. Y no es por arte de magia. Es porque hay personas que Dios les colocó en su corazón que la casa de Dios debe ser el mejor lugar. Que está bien que la casa donde nosotros vivimos con la familia no se limpie, pero la casa de Dios merece estar lo mejor posible. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos quién o quiénes, pero como hay uno que sabe pagar y sabe recompensar. Igual el que reparte un tratado, el que da un mensaje por allá que nadie lo vio, nadie lo oyó, nadie sabe lo que hizo, pero cuando estemos ante el tribunal de Cristo, sorpresa vamos a llevar. Quizás alguien está ya bien preparado para recibir 50 coronas. Porque mi nombre era muy conocido y yo soy esto, aquello, lo otro. Pero el ángel sigue pasando, los ángeles siguen pasando ahí por el lado de esa persona y nadie lo mira y lleva recompensas y entrega. ¿Y para mí qué? De pronto por allá llega una y aquí tiene esta es la corona que alcanzaste por perseverar para ser salvo, ya, punto. Pero no más. Y las otras 49 coronas, no, nada más, aquí no. Porque Dios tiene un libro donde el libro de las recompensas, y allá está el nombre de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Allá Dios tiene un libro, aleluya, de las recompensas, de lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia, sea bueno, sea malo. Cuando dice sea bueno, ya sabemos. Cuando dice malo, no está mencionando, no se refiere a pecado, a maldad, a iniquidad, sino a obras. Obras buenas, obras malas. Uno, está bien, voy a dar esta ofrenda. Oye, hermanos, mire, sean testigos, voy a dar esta ofrenda. El Señor dice: acuérdese lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Es lo que Dios mira que es de nosotros, la fidelidad.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Termino diciendo en el capítulo 28, verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Cuántos queremos esa bendición de Dios? Amados, Dios premiará, recompensará en gran manera la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Pero amemos esta palabra. Le voy a invitar a estar en pie.